Hola queridos amigos y amigas de este canal de YouTube, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy continuamos con nuestra serie sobre Diego Rodríguez de Silva y Velázquez y vamos a hablar de uno de sus más importantes cuadros, por no decir que el más importante, las famosas Meninas de Velázquez. Esta gran pieza, gran obra que pinta Velázquez hacia el final de su vida también, hacia 1656 más o menos, en un momento bastante complejo de la monarquía española, del reinado de Felipe IV, y que vamos a analizar someramente hoy. ¿Sí? Hay muchas interpretaciones sobre este cuadro y interpretaciones muy interesantes sobre esta obra. Algunas, por ejemplo, hablan de que Velázquez se inspiró en la composición en una constelación, por ejemplo, que contiene como estrella principal o estrella fundamental la estrella Margarita, y precisamente esa estrella estaría marcando la posición en la constelación y en el cuadro la posición de la infanta Margarita, que es la protagonista principal del cuadro, además de Velázquez. Y vamos a ver que esa interpretación en relación con Velázquez, cómo funciona. Eh, Algo importante del cuadro es que el cuadro es un cuadro que recrea una escena muy cotidiana de la corte española del siglo XVII. El cuadro también tiene un título, que es el título oficial, que es la familia de Felipe IV, y en ese momento, pues la familia estaba compuesta básicamente por el rey y la reina, que en el cuadro aparecen en el reflejo del espejo al fondo. La infanta Margarita, que está justo en la composición del cuadro, digamos, un poco por debajo de estos reflejos, o sea, casi que se marca una línea sucesoria de la monarquía, porque pues es la única sucesora en ese momento de la monarquía española, y ese es un momento importante que vamos a analizar. Y está acompañada la infanta de dos mujeres que dan el título popular al cuadro, que es las Meninas, una de ellas inclinada, haciéndole una reverencia y entregándole esta pequeña vasija de barro que es un búcaro, y donde posiblemente haya agua, o también se utilizaba para el chocolate. Y la otra infanta de pie, también muy atenta a la infanta y acompañada de personajes de la corte. Velázquez se encuentra a nuestra izquierda pintando un cuadro. Pintando un cuadro que no sabemos qué cuadro es. Posiblemente es el mismo cuadro que estamos viendo. Si hay un juego ahí como de espejos, ¿sí? De espejos tanto con el espejo del rey y de la reina, y el espejo que podría estar reflejando la figura de Velázquez, ¿sí? Y que estaría, digamos, no solamente reflejando la figura de Velázquez, sino todo el entorno y donde seguramente Velázquez tomó la escena en general. O sea, hay una especie como de imagen especular múltiple, por no decir que solamente doble, que está, digamos, en toda la composición. Y lo otro también interesante es la posición de los personajes. Digamos que el rey y la reina hacen presencia, pero como una especie de ausencia, por ser solamente como un pálido reflejo al fondo. Los personajes están muy presentes, muy iluminada la infanta al centro, y destacaría yo en ese momento, si ustedes se fijan bien, la altura en la que Velázquez se representó, teniendo en cuenta que los tamaños y las alturas de los personajes hablan de las jerarquías de los personajes. Velázquez aquí hace un juego muy interesante de minimizar el poder político en términos de la figura del rey, de la reina y de la infanta, y de colocarse él, colocándose mucho más alto, colocarse él por encima del rey y de la reina. Y vamos a ver eso que tiene que ver con estas interpretaciones, o esta interpretación que les voy a ofrecer de este cuadro. Lo otro que se ha dicho, y si mal no estoy, lo plantea Michel Foucault en su libro Las palabras y las cosas, al inicio de Las palabras y las cosas, es que este cuadro, digamos, hace que los espectadores del común, cualquiera de nosotros que vaya al Prado algún día y se pare frente a este cuadro, pues se va a colocar en la posición del rey y en la posición de la reina. Entonces casi que cualquiera puede asumir la posición de las figuras más importantes de la monarquía española del siglo XVII, en época de Velázquez, y pues casi que los dueños del mundo en ese momento, pues porque la monarquía española abarcaba
los 4 continentes conocidos en ese momento, con obviamente la excepción de Australia, que se va a conocer creo que después. En ese sentido, digamos que sí hay una interpretación, digamos, ajustada a realidad actual de Foucault y de otros autores, pero la cuestión es que Velázquez no pintó ese cuadro para un museo. Ese cuadro fue pintado específicamente para los aposentos reales, para el aposento del rey. Se cree que estuvo ubicado en la habitación del rey o una habitación muy próxima al rey, o posiblemente en la habitación del príncipe Baltasar Carlos. El príncipe Baltasar Carlos era la figura masculina que iba a ser el sucesor del rey Felipe IV, y que falleció justo 10 años antes de que Velázquez pintara las Meninas. O sea, había un problema en la sucesión, y es que no había un hombre, un varón, ¿sí?, que estuviera en línea directa de sucesión del trono, y la sucesión del trono estaba en ese momento en cabeza de la infanta Margarita. Para 1661 van a ser el que va a ser el sucesor, que es Carlos II, pero digamos que en ese momento el grave problema que tenía, y un gravísimo problema, porque se perdía la línea de sucesión del trono de España, de los Habsburgo, que después se va a perder, después la sucesión se va a perder, pero en ese momento pues estaba en peligro, y seguramente era un motivo de gran preocupación del rey Felipe IV. Este cuadro fue pintado para el rey. Casi que el único espectador, incluidos los miembros muy cercanos de la corte y el propio Velázquez, ¿sí?, era el rey de España. Entonces digamos que no era un cuadro de dominio público como lo es hoy, sino que era específicamente para el rey, y recreaba posiblemente la habitación donde estaba ubicado. Entonces digamos que era la habitación posiblemente de Baltasar Carlos, o la habitación del rey, haciendo una especie de juego con la perspectiva, que lo llama muy bien Panofsky continuo espacio. Continuo espacio es esa impresión donde, y que lo utiliza muy bien Velázquez en este cuadro, donde el espectador se involucra tanto con la escena que pareciera que el espacio pintado continuara físicamente en el plano pictórico. O sea, el plano donde está el espectador parado continuara en el plano pictórico, y Velázquez utiliza ese continuo espacio muy bien en esta pintura, porque cuando uno se para frente al cuadro casi que está presenciando la escena. Creo que ese era el efecto también que le generaba a Felipe IV, especialmente darle en cierta medida como una especie de tranquilidad al ver a su hija como posible sucesora al trono, y verla rodeada de la corte, cuidada, tutelada por pues, todos estos miembros de la corte, incluido Velázquez. Velázquez en ese momento tenía el cargo de aposentador real, o sea, el que se encargaba de todos los aposentos del rey, una persona que tenía un contacto directo y continuo con el rey, y que estaría seguramente también velando por la seguridad de la infanta. Eso lo marca Velázquez, creo yo, y esa es parte de mi interpretación, con la figura del perro. Si ustedes ven el perro que está a nuestra derecha en la parte inferior del cuadro, y trazamos una línea que pasa por la cabeza de la infanta y llega hasta la cabeza de Velázquez, o hasta la figura de Velázquez en general, pues vemos que hay una especie de línea continua, ¿sí?, una diagonal que se marca, y que podría estar planteando una vigilancia, utilizando al perro como símbolo pues, de protección, de fidelidad. Posiblemente Velázquez, digamos, está afirmando ahí el hecho pues de que va a estar él protegiendo también, o está a cargo de la protección como aposentador real de la seguridad también de la infanta. Pues, y la otra diagonal estaría marcando las figuras de las meninas, ¿no?, junto pues con los bufones de la corte, los dos enanos famosos, María Bárbola y Pertusato, y los otros miembros de la corte que también hacen parte pues del séquito de la infanta, más José Nieto, que es el personaje que aparece en la puerta al fondo, que es el aposentador de la reina. O sea, está representada la corte ahí, en el cuidado, en la salvaguarda de la monarquía española, porque básicamente es la seguridad de la monarquía española, de esta línea familiar que son los Habsburgo. Eh, Hay otro elemento, y ya se lo señalaba, que es la altura con que se pinta Velázquez. Velázquez se pinta por encima de todos los personajes, casi que está sobre
dimensionado, ¿sí? En este sentido, digamos que, y para colocarse en la estancia del rey, pues casi que obliga al rey a verlo todos los días, ¿sí? Y posiblemente a darle cierta tranquilidad al rey. Es como una afirmación de su presencia en el aposento real, y en ese cuidado de la monarquía. Pero hay algo que llama la atención, o sea, se pone por encima del rey, se pone por encima de la infanta, se pone por encima de toda la corte. Y si ustedes se fijan y trazamos una línea horizontal con los cuadros que están pintados al fondo del cuadro, ¿sí? Hay unos cuadros que están pintados en la parte superior que poco se ven porque digamos que en las reproducciones, incluso en la imagen física real de la pintura, están muy oscurecidos, muy velados, pero digamos que representan dos obras de la pintura muy famosas, dos temas muy famosos y dos obras, digamos, reconocidas y reconocibles de la época en que fue pintado el cuadro de Velázquez. Las dos obras, una es la disputa de Minerva y Aracné, que ya la veíamos en el cuadro de las hilanderas. Es una disputa entre una mortal y una diosa por el arte del tejer, ¿ya? Y el otro es un cuadro de una disputa también que involucra las artes, en este caso la música, de Marcias con Apolo. Marcias es un personaje también que es flautista, que se disputa con Apolo, y los dos, tanto Aracne como Marcias, son castigados por soberbios, posiblemente por los dioses. En el caso de Aracne, pues es convertida en araña, ¿sí? De ahí vienen las famosas arañas, y en el caso de Marcias es despellejado vivo, si mal no estoy, por Apolo. Ya digamos que esas son como dos obras ahí, dos obras que tienen procedencia de dos autores que le interesaban mucho a Velázquez. El uno es Rubens y el otro es Jordaens. ¿Sí? Pero en este caso los cuadros no son los originales de Rubens y de Jordaens. Están pintados por Juan Bautista Martínez del Mazo, que no es ni más ni menos que el yerno, ¿sí?, de Velázquez, ¿sí?, el asistente, ayudante, pintor también, maestro, que se va a convertir también en una figura importante de la corte, porque Velázquez, digamos, va a dejar una sucesión en la corte, una sucesión en su yerno, su hija y sus nietos. Y él está como muy preocupado ya al final de su vida, ya sabiendo pues que pronto va a morir. No sabe seguramente que va a morir en 4 años, pero seguramente ya viendo el final de su vida, ya está preocupado pues por dejarle como una herencia. Entonces, en cierta medida hay como una especie de cita al pasado de la pintura en estos autores y una cita al futuro de la pintura y su familia en estos dos cuadros que ha pintado Juan Bautista Martínez del Mazo, y que digamos Velázquez está como utilizando como fondo. Pero algo que me llama la atención es que son disputas que tienen que ver con las artes que tienen que ver con lo manual y con la música, que de pronto es entre comillas un poco más teórica y más espiritual. Y en estos dos cuadros Velázquez está casi que rozando con la cabeza, visualmente en la composición, estas pinturas, está casi que tocando el espacio divino del arte, ¿no? O sea, casi que está autoafirmándose él como el gran artista. Esa es mi interpretación. Yo no sé si Velázquez lo pensó así, ojo con esto y vuelvo, lo reitero, meternos en la cabeza de un autor, pues es muy complicado, ¿ya? Y muchas veces, y hay una frase muy bella de Duchamp en su hermosa conferencia del acto creativo, y la famosa frase de Duchamp, que una conferencia de 1957 que me parece maravillosa. Esa conferencia plantea Duchamp que un artista no es plenamente consciente o autoconsciente de lo que hace. ¿Ya? Hay una parte inconsciente o subconsciente que emerge en la pintura o en las artes en general, ¿sí?, que los artistas no saben o no manejan, ¿sí? Y no tienen por qué saberlo. Entonces no sé y no lo voy a saber nunca posiblemente, si Velázquez tenía una conciencia clara de lo que estaba haciendo, pero en mi interpretación, digamos que Velázquez lo que está haciendo ahí es una autoafirmación como artista y como pintor, entrando en esa dinámica del gran dominio de la técnica que la tenía, y en el gran dominio también de esa parte, digamos, de las ideas que están representadas como el espacio divino. Esas ideas, esas interpretaciones que, si ven, pues no es solamente un retrato familiar, lo que se plantea con las meninas es algo mucho más allá, es una declaración política, es una autoafirmación individual,
es un espacio también de recreación del rey, de darle ánimos al rey en un momento que seguramente estaba muy deprimido y muy preocupado por todas sus circunstancias de vida y sus circunstancias políticas, ¿sí? Y también como una autoafirmación del artista, ¿no? Que está ahí presente, está representado y que pues está tocando, rozando con su cabeza ese espacio de divinidad, con una gran soberbia, pero con cierto dejo de humildad, porque no toca el espacio divino, ¿no? Se acerca a ese espacio divino, pero no lo invade, ¿no? No lo invade. Ese espacio divino marcado por estas dos pinturas mitológicas de disputas de dioses con seres humanos. Eh, a Foucault se le escapó el detalle y a otros autores también el detalle que la pintura no iba para el dominio público, ¿sí? Y algunos han interpretado que Velázquez estaba, digamos, haciendo un acto de rebelión, ¿sí? De subversión, un poco como les planteaba en el anterior video con las hilanderas, que, que, no, que no lo afirmaría así en este momento, ¿sí? Sí, de rebelión en contra de la monarquía y de revolución y demás. Yo creo que más que eso, Velázquez está haciendo una obra de arte con muchísimas interpretaciones, él con cierta conciencia y con cierta claridad de lo que está interpretando, ¿ya? Y colocándose en una posición que él estaba buscando. Les comentaba en los videos anteriores que lo que me llama mucho la atención de Velázquez es, creo yo, su gran ambición. Sí, una gran ambición, no una ambición desmedida y ciega, pero sí el querer ser más, el querer ir más allá de la posición que tenía siempre. Él siempre buscaba estar mejor, siempre estar en un cargo mucho más alto, en un mayor reconocimiento. ¿Sí? Esto pues no sabría yo decirlo por qué, pero pues lo que muestra su vida es eso, cómo va ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo hasta el más alto cargo que podía tener en la corte, que era el de aposentador real, o el ser reconocido como está representado, posiblemente después y posiblemente pintado por Del Mazo, su yerno Martínez del Mazo, o por el mismo Velázquez como último acto de su pintura al final de su vida, como una autoafirmación final, la cruz de la Orden de Santiago, que lo convertía ya en noble, en caballero de una orden nobiliaria y pues que ya sería el máximo a lo que podría acceder. No podía acceder a ser rey de España pues porque no pertenecía a la familia monárquica, pero pues logró como sus máximos objetivos y sus máximas ambiciones muy seguramente. En ese sentido pues nos encontramos con una figura muy interesante que no se conformaba con lo que tenía, que trabajó toda su vida, no solamente en el sentido de la materia pictórica, que se puede ver en las Meninas o en muchos de sus cuadros, es un gran pintor, un excelente pintor. Él les tira un detalle. Cuando puedan, fíjense en una pequeña línea que está entre la menina y la infanta, la que está arrodillada frente a la menina, una pequeña línea blanca. Si la pueden ver en el Prado alguna vez, se las recomiendo. Pero si la pueden ver aquí en reproducciones digitales, también. Una pequeña línea blanca sutil, casi que imperceptible a simple vista, hecha de una manera magistral. O sea, realmente como observador, como pintor, como maestro de la pintura excelente, pero además el plus de Velázquez es que nos dejó unas obras cargadas de sentidos y de significados que es para mí lo que lo hace verdaderamente un gran artista. No solamente su técnica, sino ese gran conocimiento, no solamente de la política, de la ciencia, de la tecnología, de la astronomía, de la poesía, ¿sí? Poder citar elementos dentro de su obra de manera muy sutil también, ¿no? Y de plantearnos, pues como ya dije anteriormente, esta variedad de contenidos o de significaciones que no acabaremos muy seguramente de conocer o de explorar nunca. Queridos y queridas amigas, muchísimas gracias por estar aquí. Vuelvo a recomendarles nuevamente su suscripción a este canal, sus likes, me ayudan muchísimo. Gracias a las personas que se han suscrito últimamente y espero que nos veamos pronto. Chao.